En la temporada pasada hablamos de la historia de las revistas, de cómo habían surgido hace más de 150 años como un concepto que ha ido evolucionando y adaptándose a la actualidad. Y como lo prometí es deuda, en este episodio le toca el turno a una de mis revistas favoritas, Harper's Bazaar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Storytime Fashion Edition y comenzamos. En 1867 los hermanos Harper tenían el objetivo de crear una publicación semanal dirigida a la moda e influencia femenina de la época para las mujeres de clase media y alta. Tal publicación vio la luz en forma de periódico semanal como se había planeado desde un inicio. En sus páginas se destacaba el estilo de vestir de la época, regido por la realeza europea como gran inspiración. Podríamos decir que ellas eran como las it girl del momento. En este periódico también se destacaban los peinados del momento, algunos tips de belleza, hasta consejos para tener modales más refinados. También se hablaba de la sociedad, las artes y la literatura, siempre manteniéndose alejado de temas como la política y la religión. Harper's Bazaar, que siempre ha mantenido el mismo nombre desde su nacimiento, comenzó a tener éxito y cada vez era un objeto de deseo entre las mujeres de todas las edades y de todas las clases. Habían quienes decían que el periódico era adelantado a su tiempo e incluso lo creían futurista. Con la llegada del siglo XIX, Bazaar tuvo su primera gran evolución, y es que en 1901 pasó de ser una publicación semanal en formato de periódico a convertirse en una publicación mensual, comenzando a ser lo que ahora conocemos como revista, y así se ha mantenido por 153 años. Con esta evolución conocimos a lo que sería la primera editora en jefe de Bazaar, Mary Louise Bott, una mujer importante de aquella época, defensora de la causa femenina y reconocida sufragista del momento. Para los años 20 la revista ya tenía una larga trayectoria y contaba con un gran reconocimiento. En esta década se comenzaron a ver portadas llamativas con ilustraciones a color, con toques de Art Deco. En estas ilustraciones se trataba de reflejar a la mujer libre, con ropa suelta y cabello corto, en situaciones elegantes y expresivas. Uno de los diseñadores e ilustradores más reconocidos de esta época fue Erte. Para la década de los años 30, a la revista se le sumaron dos de las grandes personalidades que hicieron historia junto a Bazaar. Estamos hablando de Diane Brilland y Alexei Brodovich, quienes le aportaron identidad a la revista y revolucionaron el diseño y su contenido. En la década de los años 40 sucedió un gran acontecimiento histórico para Bazaar. Fue en la edición de 1940 de junio cuando se publicó la primera portada con una fotografía a color, tomada por Herbert Matter. Aunque en esta década la revista comenzó a integrar la fotografía, aún se tenía en una gran posición a las ilustraciones, ya que hacían parte de cada edición, y a sus artistas como Marcel Bertés o Herbert Meyer, quienes le dieron a la revista un toque de la estética que podría ser la precursora del pop art. En la década de los 40, también en plena guerra, una de las portadas más destacadas de toda la historia de la revista fue la de Lauren Bacall, fotografiada por Louis Dar Wolf y fotografía que reflejaba la situación de la guerra. También esta portada lanzó al estrellato a Lauren. Cuando la década de los 50 llegó, la revista se reinventó y reinventó su contenido, llenando sus páginas de glamour y lujo. En esta década comenzaron a aparecer en las páginas de las revistas diseñadores como Balenciaga y Dior. En esta década llegó a Bazaar uno de los genios de la fotografía de moda. Con tan solo 20 años, Richard Avedon se sumó al equipo de fotógrafos de Bazaar. Y para cerrar con broche de oro la década de los 50, comenzaron a aparecer las ilustraciones de Andy Warhol en la revista. Definitivamente puro oro los años 50. Con la llegada de los años 60 comienza la moda experimental, donde en la revista se destacan las portadas a manos del fotógrafo Melvin Sokolsky, conocido por fotografiar a modelos en poses artísticas, flexibles y digamos que imposible para muchos de nosotros mortales corrientes. Una de las portadas más memorables en la historia de Bazaar tiene fecha en 1969, donde por primera vez aparece en portada una modelo de color. En los años 70, Bazaar destaca por sus portadas llenas de color y estética disco, fotografiadas por el fotógrafo Hiro, el cual es reconocido por sus técnicas de color e iluminación. En esta década aparecen en portadas celebridades del nivel de Barbra Streisand o Liza Minnelli. Para la década de los 80, Bazaar tiene sus páginas y portadas de estilismo repletos de cabelleras alborotadas, hombreras y mucho color, haciendo una oda al irreemplazable estilo de los 80. En esta década también aparecen una de las portadas más destacadas, que es la de Madonna, quien se convirtió en un ícono irreemplazable de los 80. En la década de los 90, Bazaar destaca más que nunca a las celebridades e íconos de estilo del momento. En esta década también conocemos a los modelos más importantes de la historia, como Kate Moss, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer y Cindy Crawford, entre muchas otras. Aunque uno de los acontecimientos más importantes de la revista en la década de los 90 es la portada de Diana de Gales en diciembre de 1995.
fotografiada por Patrick de Macherlier. Aunque 2 años después, como tributo tras su muerte, Diana volvió a estar en portada, siendo una de las publicaciones que se agotaron en tiempo récord. Con la llegada de los 2000, Bazar se expande a casi todo el mundo, siendo una revista traducida a 21 idiomas. Aunque la primera mitad de la década de los 2000 pasó casi desapercibida, ya que todo el mundo estaba aferrado en no soltar los maravillosos años 90 y no dejaban destacar lo que estaba sucediendo en los 2000. Fue para la segunda mitad de los 2000 cuando Bazar comienza a centrarse en los avances tecnológicos y el estilismo del nuevo siglo, dándole un toque más moderno a sus publicaciones. En esta se resalta la presencia de las gemelas Osled, Sienna Miller y Misha Barton como celebridades del momento. En la década del 2010, Bazar se centra en reflejar y destacar a una mujer intelectual, de viajes, cosmopolita, que disfruta del arte y la cultura, que conoce la importancia de cuidarse por dentro y por fuera, la mujer que está en la cúspide de la pirámide social, la mujer que conoce el mundo y que sabe que tiene todo para moverse en él, la mujer que conoce su valor y que no está dispuesta a rebajarlo por nada. Y así llegamos a la actualidad, donde nos damos cuenta de que Bazar mantiene su esencia y su objetivo claro siglo tras siglo, siendo considerada como una de las publicaciones más importantes en la moda, reinventándose década tras década y aprendiendo del pasado para poder representar a la mujer del futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Alejandra ST y esto es Storytime Fashion Edition.